El doctor Mariano Esteguañer, que está en el estudio. Mariano, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nicole, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Integral, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Derechos al consumidor, vamos a seguir un poquito más, que fue lo que hablamos en el micro anterior. Exactamente, sí, la verdad que sí. Me quedó picando por unas cuestiones y bueno, quería profundizar un poquito más debido a que había recibido algunas consultas con algunos casos en particular y bueno, es un tema ideal como para hablar para toda la audiencia. Bien, ¿de qué se tratan estas consultas por ahí que se reciben más sobre este tema? Y más que nada con el tema de las actividades de los bancos y más que nada con las actividades de las entidades financieras, de las financieras. Entonces, hay muchas consultas relacionadas con esos temas que es habitual en el estudio que recibamos gente consultando por esas cuestiones y son cuestiones muy importantes que la gente por ahí, como está habituada a realizar trámites de ese tipo, por ahí no presta la atención necesaria. Entonces es fundamental que consulten en su estudio, que consulten a su contador, que se asesoren para poder, digamos, para que no tengan ninguna sorpresa, ¿no es cierto? Bien, ahora, cuando hablamos de bancos y cuando hablamos de financieras, ¿hablamos de cosas distintas o van más o menos por la misma línea? No, van por la misma línea, digamos, prestan los mismos servicios y van por la misma línea, más allá de las diferencias que tienen diferentes marcos regulatorios, pero van por la misma línea. En este caso, también está abierto el celular de la radio, digamos, para que si alguna persona quiere realizar alguna consulta, desde ya realiza alguna consulta, en la medida de las posibilidades los voy a orientar. Son temas muy complejos, son temas que no son sencillos para explicarlos en el aire, pero sí poder orientar, poder ayudar, y cualquier persona que surja alguna duda con todo lo que decimos, como digo siempre, que se acerquen a su abogado de confianza, a su estudio y que realicen la consulta debida. Bien, desarrollemos entonces, vamos a eso. Quería refrescar algo que había tratado con referencia a las cuestiones anteriores. Simplemente la ley, la 24240, es la que regula todo el derecho del consumidor. El derecho del consumidor, para que lo sepa toda la audiencia, la mayoría ya lo sabe, está establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Establecen estos derechos, ¿no es cierto?, de tercera generación, que habla del derecho al ambiente, por ejemplo, el derecho de consumo, y está establecido dentro de la Constitución Nacional, también de la Constitución Provincial, estos derechos de los consumidores. Básicamente un consumidor es una persona que compra un servicio o un producto, ¿no es cierto? Eso lo habíamos charlado. La relación de consumo se da cuando un proveedor entrega un servicio o un producto, ¿no es cierto?, y el consumidor compra ese determinado producto o servicio y se da esa relación de consumo. Bien, y habíamos hablado también, para refrescar, que los derechos abarcaban desde antes de la compra, el momento de la compra y el momento después de la compra. Muy bien, Nicole, está muy acertada, exactamente, lo había dicho de esa forma, justamente porque hablamos de que el consumidor se encuentra en una situación de inferioridad técnica, ¿no es cierto? Por eso es una protección especial la que se da para el consumidor, que se prolonga durante toda la relación de consumo, y como vos bien lo dijiste, con esas mismas palabras lo había explicado yo, que hay que tener en cuenta toda la etapa de la relación de consumo, cuando se realiza la oferta del producto, cuando la compra misma, y después posteriormente a la compra o al consumo del servicio, con lo que puede ser alguna especie de garantía del servicio del producto. Y en cuanto a los derechos del consumidor, están establecidos en la misma ley del consumidor. Apenas comienza el ordenamiento de la ley, los artículos 4, 5, 6 y siguientes, establece más que nada todo lo que es el derecho del consumidor a un trato digno, o sea, el derecho a la no discriminación en las relaciones de consumo, que es un derecho elemental, por supuesto está establecido en la Constitución. El derecho, para mí más importante, que establece la Ley de Defensa del Consumidor, que es el derecho a la información. Yo lo quiero plantear como algo muy importante, porque la gente consume sin tener en cuenta, o sin tener muchas veces por una cuestión impulsiva, por una cuestión, digamos, más práctica, consume de una forma sin acceder a la información de los productos. Pienso en una situación por ahí muy usual en la que uno no lee por ahí los términos, por ejemplo, cuando uno compra una entrada online y demás, que dice bases, condiciones y demás, y uno, por ejemplo, generalmente baja hasta el fondo y dice acepto. Acepto y compra. Y no lee nada, eso es muy habitual, y de una forma clarísimo, porque las personas no leen los términos y condiciones, compran directamente de forma impulsiva, porque ya saben lo que quieren. Muchas veces no se informan acerca del detalle del producto. Uno tiene que leer no solamente las características del producto, sino las especificaciones técnicas, en el caso de algunos productos que son muy importantes.
Y por supuesto leer las condiciones que ya generalmente están establecidas en la oferta. Cuando uno, por ejemplo, entra a esa página famosa de compra-venta en el mercado, ¿no es cierto? Se establece lo que es la garantía, se establece qué periodo abarca la garantía, se establece bien las especificaciones del producto que uno puede ver. Entonces, es uno de los derechos más importantes del consumidor tener información cierta y detallada acerca del producto y de los servicios que va a consumir. Bien. Eso está establecido en la Ley de Defensa del Consumidor y es fundamental para una compra informada, una compra cierta, una compra detallada, como dice la ley. Y luego, por supuesto, esto está relacionado con todo lo que es el derecho a la salud del consumidor. Es muy, pero muy importante, ¿no es cierto?, establecer la protección privilegiada que establece la Ley de Defensa del Consumidor con relación, que lo establece el artículo 5 y 6 y siguientes también de la Ley de Defensa del Consumidor, la protección del derecho a la salud del consumidor. Y esto vamos a entrar en cuestiones básicas. Por ejemplo, no se pueden vender productos vencidos en una góndola, digamos, estamos hablando de esa cuestión. Y también esa obligación con las que tienen las empresas que ofertan determinados productos de establecer algunas cuestiones relacionadas con la salud del consumidor, ¿no es cierto? Que viste que la ley de etiquetado para el consumidor establecía exceso de azúcar, exceso de sal, información, justamente lo que decías vos. Pero que esa información el consumidor por ahí en el día a día no la valora de forma correcta, ¿no es cierto? Se consumen muchos productos sin saber bien cuáles son los ingredientes, qué prejuicios puede tener para la salud el consumo excesivo. Y bueno, es una cuestión que está relacionada más con el comercio que con la Ley de Defensa del Consumidor. Bien, ahora yendo puntualmente a bancos y financieras, ¿cómo es el tema? Yo quiero hablar más que nada de lo que son algo que los clientes siempre consultan y que es una cuestión muy puntual del consumidor de servicios bancarios, que es el tema de las tarjetas. Primero, tienen la obligación los bancos de brindar cuando uno va a contratar una tarjeta de crédito, de brindar una información detallada de lo que son esa tarjeta. Qué tipo de comisión se abona, cuál es el costo, ¿no es cierto? Y luego voy a tirar determinados tips, determinadas cuestiones, digamos, relacionadas con las tarjetas bancarias, digamos, que están relacionadas con la forma en que el consumidor se relaciona con el banco, ¿no es cierto? Bien. Si por alguna casualidad tienen un débito indebido en la tarjeta, ¿no es cierto? Vos ves el resumen y realizaron débitos que no corresponden, uno tiene derecho a reclamarle al banco la devolución de esos débitos. Eso es fundamental, que una persona entre a su home banking, ¿no es cierto?, controle bien, digamos, ahí está en la página del home de cualquier persona, digamos, entran y ven en la tarjeta de crédito, pueden ver en PDF los resúmenes que dicen. Entonces ahí controlar, le digo a toda la gente, es fundamental que controlen bien los resúmenes que tienen el detalle de toda la actividad bancaria de una persona. Bien, entonces, ¿es habitual que se debiten cosas que no se tienen que debitar? Para mi caso sí, porque vivo de los reclamos, digamos, es común que haya débitos indebidos, que se llaman débitos indebidos. Lo que no es habitual es que la gente, por los montos haga el reclamo, y no le cuesta nada ir al banco, digamos, y hacer el reclamo. Bien. Luego, algo fundamental, para dar de baja una tarjeta de crédito, dicen, no, por favor, no se puede, si uno va al banco, uno puede dar de baja la tarjeta inmediatamente. El banco no te puede decir, no te doy de baja la tarjeta, porque vos estás debiendo. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es un derecho del consumidor dar de baja la tarjeta de crédito, si es su decisión, ¿no es cierto?, dar de baja la tarjeta, y luego, por supuesto, abonar en su caso la deuda correspondiente con el banco. Bien. Muy importante. Bien. En ese caso, entonces, está bueno saberlo, porque entonces si ante uno se puede imponer la decisión que tomó. Exactamente. En el caso de que haya una negativa, que son negociaciones verbales, ¿no? Claro, una cuestión, o te quieren ofrecer por ahí quizás otro servicio y demás, como para que vos no la des de baja. Te van a mandar un correo electrónico diciéndote, no podés dar de baja la tarjeta. Claro. Jamás. Simplemente uno tiene que ir a su abogado y mandar una carta de documento dejando la manifestación expresa de que quiera dar de baja la tarjeta, ¿no es cierto? Y luego es fundamental también el tema de, como lo decía, de la información clara y precisa que tiene en el resumen de la tarjeta. Bien. Y otra cosa relacionada con las deudas y con la información. Hay numerosos fallos en el cual dice que los bancos o las entidades financieras no pueden hostigar, ¿no es cierto?, a los clientes por deudas.
montones de veces esto. Entonces, ¿qué hacen los bancos o algunas entidades financieras? Tercerizan el cobro de deudas a través de empresas de estudios jurídicos grandes o de empresas encargadas de cobranza que te llaman, para que te mandan mensajes, que te llaman. Dicen, no te puedo hostigar yo, pero le voy a pagar a esta empresa para que te hostigue. Digamos. Exactamente. Y ha habido numerosos fallos en el cual se ha condenado a empresas de cobranza o a bancos por cobros indebidos, que se ha condenado a daño moral justamente por el reiterado cobro indebido o la molestia que ha generado, cobranzas que no tenían absolutamente nada que ver con el consumidor. Esas molestias y ese daño, en numerosos fallos lo han cuantificado. Lo han cuantificado, le han puesto un monto y hay condenas de daño moral justamente por cobros indebidos, por molestias, por casos, digamos, por ciertos hostigamientos. Incluso hablando de estos hostigamientos, pasa también, me he enterado de situaciones donde no solamente a quien adeuda, digamos, sino a familiares, a conocidos, digamos, como todo está en datos públicos, quizás decís, bueno, sabemos que sos familiar de tal persona, tiene tal deuda y demás, como que se amplía incluso la situación. Exactamente, uno generalmente brinda datos de referencia de familiares, y no nos olvidemos que no te pueden llamar por un crédito, que por ejemplo, que bueno, sos un garante, pero digamos, cuando brindas información a la entidad financiera, a los bancos, vos ponés datos de referencia de, bueno, si no me contactas este celular, otro celular, pero eso no significa que puedan hacer una cobranza a otra persona, que simplemente es un dato de referencia del banco. No se puede hacer eso no se puede hacer. Pero te llaman muchas veces como si vos fueras el deudor. Y eso no se puede hacer. Bien, ¿y en ese caso qué hace la persona? No, la mayoría de la persona, casi nadie hace reclamos de ese tipo. Simplemente, digamos, o bloquean, o contestan y después ya no atienden más, digamos, pero es totalmente ilegal realizarle cobros a personas que no son deudoras. Llamar así a teléfonos de referencia u otras personas es totalmente ilegal. Bien. Y también existen determinados límites, que eso es muy importante con el tema de las deudas, con los bancos, límites en cuanto a la embargabilidad. Digamos, la justicia ha entendido que lo que es el salario mínimo vital y móvil y las asignaciones son intocables en relación al monto. ¿Se entiende? Sí. En cuanto a hacer una cobranza, no te pueden embargar tanto por las deudas que te dejen sin sustento. Entonces hay determinados límites. Esos límites de embargo solamente pueden ser superados por una deuda de alimentos, pero no por deudas bancarias. Bien, o sea que en el caso que suceda, uno tiene que iniciar ahí alguna acción. Sí, exactamente. Y ahora, como para cerrar y para comentar esto también, voy a detallar que existe de mi parte suma preocupación porque han existido casos de entidades financieras, que no es el caso de las financieras, no tienen absolutamente nada que ver con las financieras de acá de Maciá, pero sí con financieras de Paraná, que han realizado cobros con documentos que no se correspondían, digamos, con el deudor. Digamos, a mí me ha llamado mucho la atención y quiero decirle que a todas las personas que realicen, que reciban intimaciones de financieras o de bancos, todo, que presten mucha atención y que consulten a su abogado, porque han existido casos de cobros de deudas indebidas. Están ejecutando a personas, digamos, que no son las deudoras. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención y quiero decirle a todas las personas que se encuentran en alguna situación legal que presten mucha atención. Nosotros tuvimos el caso de una persona, de un adulto mayor, que recibió, una persona avanzada de edad, que recibió de una financiera de Paraná un cobro, una acción ejecutiva, ¿no es cierto?, y que no era deudor. Digamos, la documentación que apareció haciéndose el una cobro, deuda que ella no había tomado, claro, digamos, pero que estaba su nombre. No solamente estaba su nombre, pero los documentos que estaban firmados como propios no eran de ella, no eran firmas de ella en los documentos, digamos, claro, tanto el pagaré como la información, como lo que se dice, las condiciones de contratación, no eran de esta persona. Ahí entendí. Había firmas que se suponía que eran de ella, pero ella no había firmado nada. Exactamente. Entonces, se realizó una pericial caligráfica, se demostró que esa persona no era la autora de esas firmas, digamos, y por supuesto, se rechazó la demanda. Ahora lo que te digo es que estamos en una situación muy grave, en la cual, si se realizan este tipo de ejecuciones, esa empresa financiera puede ser condenada por daños y perjuicios por iniciar una acción indebida contra un deudor, digamos, que no existe. Entonces, digamos, estamos en una situación sumamente grave, en una situación preocupante, en la cual
por diferentes situaciones, ¿no es cierto? Hay una mayor cantidad de deudores ahora en la Argentina, pero que le pido a todos los que sean consumidores de servicios financieros que presten mucha atención cuando reciben una intimación o cuando reciben una demanda, que presten mucha atención de la documentación que reciben y que, por supuesto, consulten a su abogado de confianza. Bien, eso es lo que recomendamos siempre, porque por ahí hablamos de cuestiones muy generales, pero para situaciones puntuales, consultar al abogado de confianza. Como Exactamente. siempre. Perfecto. Eso es todo por hoy, Mariano. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, y nos encontramos el jueves que viene. Por supuesto. Perfecto. El doctor Mariano Esteguañer, microlegal informativo, como todos los jueves, hoy hablando de derechos al consumidor, específicamente con respecto a los bancos y las financieras. Con un poco de todo, activamos tu jornada. Y así el día